Ya estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días en punto de las 12 del mediodía, en el 8.3 de televisión abierta. Y recuerda que también nos puede sintonizar vía streaming en su dispositivo móvil, en su computadora, www.unife.mx, y ahí de lunes a viernes a las 12 del mediodía con todos nuestros contenidos en economía, finanzas y negocios. Pero recuerda que también abordamos aspectos sociales, aspectos socioeconómicos que impactan en la vida cotidiana, tanto como familias, como también como país, como sociedad. Pues también hay algunos datos que han despertado cierta preocupación, y lo comentamos aquí en Cuesta Arriba la semana pasada cuando se dio a conocer los resultados de esta evaluación, esta prueba PISA, que la verdad no nos dejó muy bien parados, y bueno, de hecho existen algunas preocupaciones por los resultados. Y precisamente la organización Mexicanos Primero pues hizo un análisis sobre los resultados que arrojó esta prueba PISA, y bueno, precisamente para que nos compartan su análisis, su visión, porque además todos ellos son especialistas en temas educativos. Por ello, agradezco la comunicación con Antonio Villalpando. Él es investigador en Mexicanos Primero. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gusto en saludarte. Gracias, al contrario, gracias por estos minutos, porque además estuve revisando este documento de Mexicanos Primero, y la verdad es que sí despierta cierta preocupación, sobre todo el futuro de los estudiantes, de los niños, el panorama que se pinta si no tomamos medidas al respecto. Pero bueno, primero, ¿cuál fue la lectura inmediata que dan ahí en Mexicanos Primero luego de estos resultados nada halagüeños por parte de este examen de evaluación PISA, Antonio? Pues mira, te platico y le platico a tu auditorio. El análisis de Mexicanos Primero partió de la publicación de estos datos de la prueba PISA 2022, que se realizó en el año 2022, estaba programada para 2021 y apenas los resultados los conocimos hace unos días, sobre que México y varios países del mundo descendieron en estos puntajes de estas tres competencias que mide la prueba PISA. Hay que recordar que la prueba PISA se hace cada 3 años, la organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y mide competencias en matemáticas, lectura y ciencias. ¿Por qué decimos competencias y no aprendizajes? La prueba PISA no mide exactamente qué saben las y los estudiantes, sino mide qué pueden hacer con lo que saben hasta los 15 años, que es a la edad normativa a la que se hace la prueba PISA. A partir de estos resultados, que nos indicaron un descenso de México desde el 2018, que fue la última prueba, de 14 puntos en matemáticas, 6 puntos en lectura y 8 puntos en ciencias, nosotros nos dimos a la tarea de analizar los datos que publica la organización para hacer este reporte, para hacer el reporte PISA. Lo que encontramos es, evidentemente, que México está en un problema importante, ya que el momento en el que México bajó su puntaje en 2022, por ejemplo, de matemáticas, desde 409 puntos hacia 395 puntos, empezamos a manifestar un problema ya de carácter categórico, es decir, ya no es cuestión de unos puntos, sino que la mayoría de nuestros estudiantes se encuentran en lo que se llama el nivel 1 de competencias, de acuerdo con la clasificación de la OCDE. ¿Qué significa el nivel 1? Pues significa, o lo codifica así la OCDE, como competencias, insuficientes para desempeñarse en la vida cotidiana. Entonces, ese fue nuestro primer punto de referencia, decir, es grave este problema, es grave este reporte, pero al mismo tiempo también analizamos otros datos que trae el mismo reporte y traen las mismas bases de datos, pues para ver qué más había o qué más hay en el ambiente educativo. Y analizamos las preguntas que tienen que ver con la forma en la que los estudiantes perciben el interés de sus maestros y de sus padres y madres en su educación. En eso salimos por encima del OCDE, y también en un componente muy importante que es el sentido de pertenencia. Muchos estudiantes sienten que pertenecen a la escuela, igual estamos por encima del promedio de la OCDE, y nos pareció positivo en una conferencia de prensa que presentamos el día de ayer, pues hacer este balance entre estas dos visiones, entre estas dos clases de datos. Nuestra perspectiva, como bien lo preguntaste, hacia el futuro es, pues, ¿qué hay que hacer para que estas 15 generaciones
que estuvieron en el confinamiento desde su nacimiento, bueno, que cuando estaban en el confinamiento estaban entre la edad de la educación inicial, que es desde el nacimiento, hasta el tercero de secundaria, pues qué hay que hacer para que los efectos de la pandemia no sigan resintiéndose en los aprendizajes, en el nivel de aprendizajes. Y concluimos básicamente que lo que hay que hacer es poner en marcha estrategias de recuperación, pero enfocadas en cada grado escolar. Ahora, se han hecho reformas educativas, eso no se puede negar, Antonio. En México se han hecho reformas educativas. Bueno, en el sexenio pasado se hizo una que, bueno, prácticamente se revirtió en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ¿esas reformas educativas han servido de algo? Bueno, lo que quedó, por ejemplo, de la última, las que se han hecho en años anteriores, porque también se ha criticado, porque se ha dicho que son más reformas laborales que educativas. ¿Cómo ven ustedes esas reformas? Porque además estamos empezando un nuevo modelo educativo que además ha sido muy cuestionado, pero ¿ha servido o no ha sido prioridad de los gobiernos, y sin politizar el asunto, no solamente de la actual administración, sino de las recientes? ¿Ha sido prioridad y qué tanto estas reformas han servido pues para que los niños estén mejor preparados? Pues mira, Carlos, parece ser que ha sido prioridad de los gobiernos. Las reformas mismas podríamos pensar que son una manifestación de que les importa el tema. Sin embargo, haciendo una evaluación holística, ninguna de las reformas recientes ha tenido los efectos que se buscan. Yo creo que la causa principal de esto es la falta de un buen diagnóstico. En el caso de la reforma del sexenio anterior, la reforma educativa, que algunos sectores y algunos actores políticos llamaron como reforma laboral, estaba bien orientada en el aspecto de pues ordenar un poco más la función magisterial sin menoscabar los derechos de las y los docentes, aunque un sector importante del magisterio discrepa y tienen derecho a su opinión, aunque honestamente las evaluaciones que se hicieron de esta reforma, principalmente de este componente, pues nos dejaban ver que la evaluación no era punitiva, realmente no castigaba a las y los maestros, sino la mayoría de quienes eran o llegaron a ser castigados, por así decirlo, o recibir alguna pena por participar en este proceso, en muchos casos no presentaban las evaluaciones como forma de protesta. Esto es una evaluación global. Evidentemente, cada experiencia de cada maestro es muy importante, no todas son iguales, pero el tema es que no se hizo una evaluación de pues cómo esto iba a mejorar el desempeño de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes en las escuelas. Lo mismo está sucediendo en el caso de la nueva escuela mexicana, del nuevo programa curricular. El concepto igual es bueno, es una buena idea, pero no hay evidencia o no hay un diagnóstico que nos digan que el hecho de, por ejemplo, de cambiar los libros de texto o de cambiar el enfoque de materias a campos formativos vaya a permitir tener una educación de mejor calidad. Estas dos reformas pues han pasado justamente en este periodo de tiempo en el que México pues ha caído en las evaluaciones PISA, que la evaluación PISA no lo es todo, pero es un muy buen indicador. México ha caído en los resultados de PISA desde 2009. Entonces podemos decir que pues las reformas se hacen pues con buenas intenciones, pero falta diagnóstico. Claro. Ahora, a mí me llama la atención y preocupa sobre ese documento que elaboraron en Mexicanos Primero, en donde dice textualmente que los resultados de la prueba PISA reflejan la calidad de vida que lograrán tener los estudiantes de 15 años en su futuro. Es decir, es que les estamos dando un panorama pues gris, en el mejor de los casos. Es decir, el panorama no es nada bueno. ¿Qué hacer, Antonio? Por ejemplo, la responsabilidad de los padres que sepan que sus hijos están estudiando, están aprovechando lo más que se pueda los programas educativos, porque si seguimos así, y obviamente también lo dicen los Mexicanos Primero, el futuro pinta mal para los mexicanos, ¿no? Así es. Tenemos varias respuestas, algunas de ellas son recomendaciones al gobierno, siempre recomendaciones de política pública, pero la educación es, como se dice en las ciencias sociales, un fenómeno complejo. Es decir, pues no hay una panacea, no hay una respuesta única. En este caso en particular es muy evidente, si no colaboramos, organizaciones de la sociedad civil, padres y madres de familia, docentes y por supuesto los gobiernos estatal y federal, que es donde está el locus de la política educativa principalmente, pues no vamos a lograr salir adelante. ¿Qué es lo que nos toca hacer o qué podemos empezar a hacer para resolver este problema?
el gobierno tiene que elaborar estrategias de recuperación de aprendizajes con cada uno de los grados de estudio. Son, por ejemplo, dos estrategias diferentes. La primera de ellas, en la educación inicial y básica, que es recuperar aprendizajes. Por ejemplo, si la pandemia le tocó a un niño o una niña en primero de primaria, a una generación en primero de primaria, pues ahorita estar tratando de recapitular lo que se vio en primero de primaria, aunque ya estén en cuarto de primaria, para asegurarnos de que esos aprendizajes pues se pueden consolidar, porque muchos aprendizajes, y es el caso específico de las matemáticas, son acumulativos. Entonces, si no se aprende bien, por ejemplo, a sumar, pues no se puede aprender a multiplicar y eventualmente a cosas más complejas. Ya no se puede incluso desarrollar el pensamiento algebraico, que es tan importante. Entonces, el primer enfoque es ese para los estudiantes, estas 15 que llamamos las 15 generaciones heridas, que están desde el nacimiento hasta el tercero de secundaria, que estaban en esos grados mientras estuvimos en el confinamiento, y una estrategia también para atender a las y los estudiantes que ahorita ya se van a integrar al mercado laboral. Esta estrategia tiene que llevarse a cabo de la mano del sector productivo, porque tampoco es que si no se aprenden cosas en la escuela, estas lo que llamamos competencias, ¿no? Que son, digamos, la aplicación del conocimiento escolar a situaciones de la vida real, pues tampoco es que nunca se puedan aprender. En el entorno laboral, en la capacitación laboral, es posible recuperar o incluso desarrollar más competencias. Aquí lo importante es que en esta colaboración entre el gobierno y el sector productivo, como lo hace actualmente con la política Jóvenes Construyendo el Futuro, pues se ponga atención a dos cosas. La primera de ellas es que no haya corrupción, porque ha habido varias denuncias de que hay malos manejos en el programa, como se pasa frecuentemente, por desgracia, en México y América Latina. Y el segundo de ellos es pues, vigilar que las competencias que obtiene un estudiante, o en este caso un aprendiz en un empleo, pues sean transferibles, que no cuando se termine el periodo de capacitación ya no las pueda volver a usar, sino que pues, le sirvan para lo siguiente. Esas son como que las dos estrategias de las que habría que echar mano para empezar a salir de este entuerto. Oye, Antonio, ¿y este tema del rezago educativo o de la mala calidad de la educación pasa también por temas de presupuesto? Es decir, ¿qué tanto el Estado mexicano destina recursos y los recursos suficientes para que por lo menos en infraestructura estemos pues, bien preparados en el tema educativo? Tenemos, en temas de financiamiento, tenemos dos problemas. El primero es que se gasta poco y el segundo es que se gasta mal. Se gasta poco porque México gasta poco, por ejemplo, menos que el promedio de la OCDE por estudiante a todos los niveles. Y también se gasta mal porque hicimos un análisis de presupuesto recientemente sobre, dividimos el presupuesto en 18 líneas de política, o sea, rubros en los que se gasta el dinero, y encontramos que en aquellos que tienen más relación con algunas variables de éxito, como pues reducir la tasa de abandono en nivel secundaria, y rubros, por ejemplo, que tienen que ver con inclusión y equidad, que son los que reducen esta clase, digamos, de efectos del sistema educativo que permiten que nuestros jóvenes estén en la escuela, es en lo que se gasta menos. Y se gasta más en becas y se gasta más en infraestructura. Ahora, no está mal gastar en becas. Las becas son útiles, pero siempre hacemos esta acotación. Es importante entender que las becas pues, son política social. Las becas son necesarias, pero las becas no mejoran la educación, no se pueden entender como política educativa. Entonces, esas son pues nuestra perspectiva en términos de presupuesto. Oye, Antonio, y por último, ¿qué tanto, por ejemplo, un niño, una niña que acaba de entrar a la primaria, por ejemplo, qué tanto tiene posibilidades, de acuerdo, más allá de la prueba PISA, aquí pues haciendo referencia a tu experiencia, qué tanto un niño que acaba de entrar a la primaria tiene posibilidades de llegar a estudios universitarios e incluso tener algún estudio de posgrado, dado el panorama educativo de nuestro país? ¿Tú cómo lo ves? Vamos a experimentar un nivel a la baja digamos, de la aceptación del nivel superior si no hacemos estrategias de recuperación de aprendizajes. Ya teníamos, o al menos el sistema de educación superior, ya tiene un sistema o ya tiene una lógica de resarcir, ¿no? Siempre hubo huecos en la formación de nuestros estudiantes después de salir del nivel medio superior y en en las primeras semanas de las carreras profesionales y universitarias se hacía como que alguna especie de
trabajo de resarcir estos huecos en la formación para que pudieran continuar con la licenciatura, la ingeniería y eventualmente con posgrados. Sin embargo, sí persisten los niveles de pérdidas de aprendizaje que son combinación de pues todos los fenómenos que se han atravesado en estos últimos años en el sistema educativo, que no solamente es la pandemia, sino también es el cambio climático, huracanes, por ejemplo, que destruyen escuelas, también es el tema del crimen organizado, que también hace difícil la labor o el proceso educativo en lugares donde hay mucha violencia. Todos estos fenómenos, si no se revierte, todos esos huecos que ha ido dejando, pues ya la universidad o el sistema público y privado también de educación superior no va a tener la capacidad de hacer esto, de resarcir con lo que ya no llegan las y los alumnos a nivel superior. Y lamentablemente esto va a tener una tercera consecuencia, que es se va a degradar lo que se llama prima por educación terciaria. Es decir, pues si antes tener educación universitaria o un posgrado estaba vinculado con tener una mejor posición socioeconómica, pues cada vez un título va a valer menos. Y por último, ahora sí, por último, Antonio, también cuando se dieron a conocer estos resultados, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues criticó esta evaluación, dijo que era una evaluación neoliberal y bueno, de hecho también Claudia Sheinbaum dijo que el problema de esta prueba es que es muy generalizada, que se agarra parejo. ¿Es buena esta prueba PISA? ¿Le falta detallar algunos puntos? ¿O es verdad esto que dice desde los políticos aquí en nuestro país? Pues mira, Carlos, la opinión del presidente y de Claudia Sheinbaum se inscribe en pues, su visión política del mundo. Recordemos que muchos partidos políticos de izquierda y muchos políticos y políticas de izquierda están en contra de esta idea de que si no se mide no se puede mejorar. Que es una idea que asocian ellas y ellos con pues, lo que llaman neoliberalismo, con lo que llaman la derecha, ¿no? Como un mecanismo de decir que lo que se mide en números no es tan importante como lo que se puede describir con palabras o con otra clase de métricas. La prueba PISA es extremadamente útil porque describe lo que pasa con los adolescentes de 15 años que están en este momento de sus vidas en que van a elegir si se dedican a una carrera profesional, si se dedican a un oficio, si trabajan en la negocio familiar, por ejemplo. Para eso sirve muy bien PISA. PISA no funciona para evaluar todo el proceso del sistema educativo. Es nada más una visión en el tiempo, pero es sumamente útil. Y tan útil es que, pese a que el presidente diga que pues, no es de su interés, oficialmente, en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, la prueba PISA está incluida como un criterio para generar la política educativa mexicana. Entonces, pues PISA no solamente es útil, sino que el Estado mexicano, al menos desde el punto de vista administrativo, la SEP la usa para planear la política educativa. Antonio, para las personas que nos ven en este momento y que se interesen por todos los estudios que hacen en Mexicanos Primero, muchos trabajos de verdad especializados con unas métricas muy precisas, ¿cómo puede estar en contacto con la organización? Pues mira, tenemos los canales tradicionales, por así ya son tradicionales de las redes sociales en X, antes llamado Twitter. Ahí tenemos la distribución de nuestros trabajos, sino en nuestra página de internet www.mexicanosprimero.org publicamos todo nuestro trabajo porque todo lo que hacemos es abierto. Cualquier persona lo puede descargar, cualquier persona lo puede ver o consultar. Pues estaríamos consultando porque hay muchos trabajos bien interesantes. Te agradezco mucho, Antonio, esta charla y bueno, sobre un panorama educativo que la verdad deberíamos de darle más importancia desde la política pública, pero también como sociedad y por ello estaremos platicando seguramente más adelante por estos temas que abordan el Mexicanos Primero. Gracias, Antonio, que tengas muy buena tarde. Gracias a ti, Carlos, igualmente. Gracias, Antonio Villalpando. Él es investigador en Mexicanos Primero y bueno, pues a veces gana terreno las noticias políticas, a veces gana terreno, por ejemplo, las noticias de violencia, de narcotráfico, pero estas noticias son importantes que todos debemos de ponderar porque la educación es el futuro y la verdad es que de acuerdo con estos datos que revela la prueba PISA, bueno, pues hay mucho por hacer y ojalá que, por ejemplo, ahora que estamos, pues va a empezar una próxima administración federal, pues las candidatas o los candidatos, bueno, pues que pongan en la palestra la información educativa
para darle solución y de esta manera podamos mejorar estos resultados que tuvimos la semana pasada y que dio a conocer esta prueba PISA que realiza la OCDE.